empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Esta escuela de enseñanza y aprendizaje en salud está creciendo con obsesión. Acompañamiento familiar, pautas y dinámicas saludables en el trabajo en casa. Nos acompaña nuestra experta Dayana Carolina Lago, psicóloga magíster en gestión humana y desarrollo organizacional, especialista en seguridad. Doctora Dayana, buenos días, ¿me escuchas? Buenos días, ya, ahora sí. Listo, bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio de hoy. Bienvenidos todos, bienvenidos ya a este fin de semana con el día viernes con el que empezamos este tema. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre las dinámicas familiares en relación también al trabajo en casa y cómo lo hemos ido manejando en estos tiempos de COVID-19, ¿no? Desde la cuarentena y ahora que pues muchas personas todavía permanecen trabajando desde casa y pues que todavía no sabemos bien cómo va a continuar toda esta dinámica del 2020 en el próximo año. Así que pienso que es un tema que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que empezar a ver cómo lo hemos venido manejando y qué podemos cambiar de ese comportamiento que traíamos o que mantener, de pronto cosas que también nos funcionen. Todo enfocado en el marco del bienestar tanto de la familia como de nosotros mientras estamos desarrollando nuestras labores en casa. Sabemos que ha sido una época difícil, una época en la que pues definitivamente el mundo nos cambió y nos cambió no solamente en términos negativos, sino que también nos dio oportunidades que de pronto antes pues no teníamos o no era tan fácil tenerlas, como por ejemplo el tiempo en casa, el tiempo en familia, este tipo de relacionamiento que de alguna manera antes lo teníamos un poco más limitado por las mismas jornadas laborales, por las diferentes actividades, incluso solamente para quienes estamos en Bogotá, haber disminuido el tiempo que invertimos estando en desplazamiento, pues ayudó bastante para invertir ese tiempo en otras actividades. Entonces, la idea es ver como esos aspectos positivos que nos trae la situación, rescatar cosas que podamos hacer para que podamos optimizar la manera en que nos relacionamos en casa durante el ejercicio de nuestra labor y que podamos fortalecer a partir de allí nuestras relaciones familiares. Bien, entonces hoy nuestro objetivo va a ser brindarles herramientas de modo que ustedes puedan con esas herramientas promover pautas de comportamiento en casa que sean sanas y que les permitan a ustedes tener una buena dinámica familiar mientras estén trabajando desde casa. Ahora, estas pautas, pues, es decir, acá las bases son generales, entonces
les vamos a enfocar a esta situación, pero también igual pues parten de los estudios transversales, longitudinales de la crianza, entonces les sirve pues para cualquier ciclo de vida, etapa, perdón, del ciclo de vida o cualquier momento en el que se encuentren, no específicamente la pandemia. Entonces vamos a revisar. El primero, vamos a estar enfocándonos en lo que tiene que ver el trabajo en casa y la relación en familia, pero desde lo que es la organización para que podamos realizar un buen ejercicio laboral desde casa. Y el segundo ya es en relación a las pautas de crianza que podemos tener durante los tiempos de COVID. Cerraremos con unos tips para que puedan implementar esto de una manera bastante adaptativa en sus familias. Entonces, lo primero que les quiero contar es qué es una pauta. Y eso se los quiero decir porque a veces creemos que las órdenes, por ejemplo, o las instrucciones son pautas. Y en realidad no. Las pautas son modelos de comportamiento que nos indican antes de comportarnos cómo debemos comportarnos. Es decir, antes de que ocurra la acción, nosotros ya tenemos unos patrones que sabemos que debemos cumplir. A veces estos patrones no son conscientes, son de alguna manera, pues los hemos ido aprendiendo y automatizado y no les damos una oportunidad de pasar por reflexión o por el pensamiento metacognitivo, que es como revisar cómo pienso yo sobre mi situación, cómo me veo a mí mismo, cómo estoy gestionando mis emociones. Simplemente actuamos y no sabemos a veces por qué actuamos de la manera que actuamos. Resulta que detrás de ese comportamiento pues ha habido todo un aprendizaje, se ha ido reforzando y eso ha ido creando pautas de comportamiento. Pautas de comportamiento que nos indican cómo tenemos que actuar en determinadas situaciones. Todos, absolutamente todos, desarrollamos pautas de comportamiento con nuestras familias, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en cualquier contexto en el que estamos, incluso con nuestros amigos, tenemos pautas de comportamiento. Sabemos cómo debemos comportarnos con ellos. A veces las personas dicen, es que fulanito de tal no tiene personalidad porque siempre está cambiando y cuando está con unos es de una manera y cuando está con otros es de otra manera. Pues resulta que sí, hay una personalidad claramente, hay una base, pero eso es algo que a todos nos pasa. Es más fácil identificarlos en otras personas, pero realmente todos nos comportamos de manera diferente en el entorno en el que estamos. Claro, los valores son los mismos, los principios son los mismos y nuestra personalidad es la misma, pero el comportamiento, las pautas de comportamiento cambian en la medida en que yo me relaciono con uno o con otro grupo social. Y eso es así porque definitivamente pues hay unas experiencias diferentes, hay unas dinámicas diferentes. Recuerden que cada grupo social funciona con sus propias normas, a veces implícitas o explícitas, tiene su propio clima, ¿sí? Y cada grupo de alguna manera es como una pequeña comunidad, es un pequeño sistema que se alimenta y que pues al final se vuelve un todo, ¿no? Entonces hacemos parte de, pero pues yo solo soy yo y cuando me uno a ese sistema pues ya me veo como ese sistema. Entonces me tiendo a comportar como se comporta ese sistema. Me muevo de la manera en que ese sistema se mueve. Fluyo con el sistema. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que hay unas pautas para cada grupo social en el que nos desarrollamos. Y la familia, recuerden, lo hemos hablado en varios eventos ya, la familia es esa primera célula social, es ese primer grupo social. Por lo tanto, pues la familia es donde se empiezan a consolidar y donde empezamos a aprender que existen estas pautas de comportamiento. Entonces, no nos quedemos con la palabra de pautas como si fueran reglas, como tal, no son reglas, son modelos de comportamiento, ¿ok? Que a veces conocemos
y los podemos definir, los podemos volver lenguaje y a veces no. A veces vemos que nos estamos comportando de una manera, pero no podemos evidenciar el comportamiento, más no la pauta que hay detrás. Por ejemplo, si ustedes con sus hijos, por ejemplo, hijos que tengan, padres que tengan hijos adolescentes, entonces han desarrollado una pauta en la que en el momento en el que su hijo llega tarde, ustedes hacen el reclamo y su hijo responde agresivamente y ustedes responden más agresivamente. De pronto, en otro contexto, ustedes no responderían de esa manera. Bien, de pronto ustedes, cuando alguien más responde agresivamente, ustedes al contrario lo que hacen es bajar un poco la guardia y esperar que la persona se calme y ver por qué pasó lo que pasó. Pero resulta que ustedes no entienden por qué con sus hijos siempre se enganchan y siempre hay un escalamiento y siempre hay una discusión y terminan entrando en un conflicto. Todas las veces que pasa lo mismo, el comportamiento es el mismo. Y resulta que es que ustedes no se han dado cuenta que el modelo de comportamiento que crearon ya para ese tipo de escenarios es ese. Entonces, en el momento en el que la persona A de alguna manera reacciona agresivamente y se tiene un comportamiento como elevado en la situación, la otra persona automáticamente también. Entonces, la pauta está en que cuando yo reacciono de determinada manera, B también reacciona de esa misma manera. Y entonces comienza el escalamiento hasta que ya llega un momento en el que se soluciona, hablamos, o por ejemplo, pasa también mucho que después de pasa un tiempito y la reconciliación es muy bonita, es muy fuerte y es muy, de alguna manera, refuerza ese momento a través del momento de la reconciliación. Entonces, aprendemos que inconscientemente, ¿no? O sea, es decir, esto es por aprendizaje no intencional, aprendemos que la manera en que yo reprendo tiene que ser así, la reacción natural de mi hijo va a ser esa, pero va a venir un momento después que, pues, de alguna manera va a justificar todo eso que pasó y es donde la relación de alguna manera se vuelve más cercana y empieza todo el tema de vínculos afectivos allí como a participar y entonces sentimos de alguna manera emociones positivas en relación a ese momento. Entonces, se genera un aprendizaje a partir de ese refuerzo en que esa manera de reprendimiento o de corrección de la conducta es la más adecuada. Pero resulta que luego vuelve a pasar. Entonces ya se vuelve esa pauta de comportamiento, se vuelve de alguna manera un modelo en esa relación. ¿Qué pasa si para romper esa pauta, en el momento en el que A reacciona agresivamente, B no lo hace? ¿Sí? B cambia su comportamiento. Entonces, ¿qué pasaría allí? Habría que ver. Puede ser que A quede sorprendido y reaccione aún más, o puede ser que tenga una reacción completamente diferente y también se calme, pero lo cierto es que cuando uno de los dos cambia el comportamiento normal que tenían en esa dinámica, el otro también lo va a cambiar, ¿sí? Entonces, la pauta ya cambia y ya se va reforzando una nueva pauta de conducta. Entonces, eso es de alguna manera como lo podemos ver en un ejemplo, pero cuando nosotros somos conscientes de que estas pautas existen y las podemos observar y empezamos a ver, bueno, ¿cuáles son las pautas que hay en mi familia? ¿Cuáles son los comportamientos a priori? ¿Cuáles son esos modelos o esas guías de comportamiento que ya tenemos? Esas, de alguna forma, dentro de las pautas también están las metareglas, que son esas reglas que no se dicen, no están escritas en ninguna parte, pero que sabemos que están allí, que hacen parte de ese sistema. Entonces, dentro de las pautas también están los límites y están todo este tipo de recursos que utilizamos en la crianza. Entonces, cuando yo soy consciente de que estas pautas existen, yo puedo comenzar a trabajar en las pautas de comportamiento de mi familia y crear pautas saludables con límites saludables que ayuden a que la dinámica de la familia sea una dinámica funcional. La primera recomendación en este aspecto es comenzar a observarnos cómo somos nosotros
en términos de las dinámicas, cómo se comporta nuestra familia, cuáles son esos patrones de comportamiento que ya vemos establecidos. Hay una cosa importantísima y es ver en esas pautas de conducta también hay ciertas alianzas. Entonces podemos ver que en determinados momentos mis hijos tienden a buscar más al papá o a mí o a los abuelos, y comenzamos a ver cómo se van dando esas alianzas dentro de la familia, y todo eso hace parte de lo que es el comportamiento de ese sistema. Entonces, cuando nosotros trabajamos sobre las pautas de conducta, de entrada ya estamos buscando hacer análisis de cómo es mi familia, cuáles son sus costumbres, sus hábitos, cuáles son sus comportamientos más, los que siempre se presentan, los que más podemos ver en ellos, y cómo se dan las relaciones, como cuáles son más cercanas, en qué momento, cuáles son las relaciones un poquito más conflictivas, qué relación familiar no tiene límites o los tiene muy difusos, y empezamos entonces a entender por qué nuestra familia se comporta de la manera que se comporta. Ahí es donde nosotros podemos empezar a hacer cambios. Entonces, hay que ser primero conscientes de mi comportamiento para poder hacer cambios. Si yo cambio, mi sistema va a cambiar, ¿sí? La reacción de los demás va a ser diferente. Y cuando eso se va reforzando, pues las pautas van cambiando. Ahora, como los que tengan hijos chiquitos, como están comenzando de alguna manera a crear esas relaciones y esas pautas, pues es importante que tengan en cuenta esos, las recomendaciones que podemos dar en términos de pautas de crianza positiva, para que ya de entrada pues comiencen a crecer en ese entorno. Entonces hoy vamos a revisar un poquito esas pautas que ahorita, aprovechando la crisis, podemos empezar a traer a nuestra familia. Bien, acuérdense que las crisis son momentos de cambio y son esas oportunidades que tenemos para crear nuevos comportamientos, nuevas costumbres, nuevos hábitos. Entonces, es un muy buen momento, ahorita que todo está estamos en una nueva normalidad, como la llamamos, pues podemos traer todo, recoger estos elementos y traerlos a nuestra familia. ¿Listo? Entonces, revisemos qué podemos hacer. Lo primero, para el trabajo en casa, ya enfocándonos en términos del trabajo en casa, hay que marcar una pauta que en la medida en que podamos delimitar, ahí ya empezamos a crear límites, el trabajo y el tiempo de familia y el tiempo libre. Con los chiquitos hay un tema, y es que hay una cosa, no podemos ser, mejor dicho, no los podemos aislar de esta situación. Tenemos que explicarles el cambio y tenemos que explicarles como si fueran adultos, porque realmente los niños entienden muy bien. Tenemos que explicarles que necesitamos ordenar nuestro comportamiento en casa, ¿sí? Es decir, ellos van a tener unas responsabilidades y nosotros otras, pero ellos tienen que ser muy juiciosos para cumplir con esas responsabilidades, y para eso hay que ayudarlos con el espacio físico, ¿sí? Así que una de las recomendaciones para marcar esa pauta en el que los hijos vean, sobre todo los más pequeños, que vean ya a la mamá como mamá trabajadora en casa, entonces hay que ayudar con el encuadre del espacio físico. Se recomienda incluso trabajarlo con ellos mismos, donde puedan decorar los espacios, habilitar los espacios. Entonces, en el espacio físico donde yo voy a trabajar, donde va a estar mi puesto de trabajo, de acuerdo pues a la disponibilidad que tenga cada uno en casa, este espacio lo vamos a modificar para que sea el espacio de trabajo únicamente, el espacio de trabajo de mamá o el espacio de trabajo de papá. Y entonces, creamos ese lugar físico a partir de un encuadre en el que participan ellos y que ellos empiezan a entender, ese es el espacio de mamá, ese es el espacio de papá. ¿Listo? Entonces, en ese espacio las demás personas, cuando ustedes estén allí, van a entender que no deben ser interrumpidas, pues a menos que sea absolutamente necesario, pero que ese es el momento en el que mamá o papá están trabajando. Pero ellos tienen que hacer lo mismo. Entonces, hay que ayudar también a los pequeños a tener su espacio propio de trabajo para sus clases, para sus tareas, incluso para las actividades que vayan a desarrollar como juegos o actividades artísticas, de esparcimiento, que los chiquitos vayan a hacer en casa.
todo esto tiene que estar enmarcado en un espacio que sea de ellos también y que ellos lo identifiquen como tal. Entonces, en ese momento, en ese espacio, ellos van a estar también juiciosos, respetando esos límites de que el mismo espacio está generando. Es decir, si yo me siento en mi escritorio a hacer tareas, es hacer tareas. Y mientras yo esté en este espacio, mi misión es hacer tareas. Entonces, el mismo espacio físico ayuda a crear esa pauta de comportamiento en relación al trabajo en casa y a las clases virtuales. Ya los niños pues han vuelto al colegio y eso pues de alguna manera nos ha vuelto otra vez a cambiar la dinámica, pero aquellos que sigan todavía recibiendo clases virtuales, por ejemplo, en la universidad, y también aquellos pequeños que todavía los colegios se mantengan en virtualidad, pues es una oportunidad para retomar este tipo de recomendaciones, y esperando pues que en un mediano o corto plazo pues no tengamos otra vez que volver a la misma cuarentena en la que estuvimos a principio de año. Pero les sirve también para los momentos en hacer tareas en casa cuando ya los chicos llegan del colegio y ustedes continúan en jornada laboral, ¿bien? Entonces, este encuadre pues se mantiene y es bueno para generar esos espacios diferenciados. Ahora, el horario es uno de los factores que o más nos puede ayudar o más nos puede complicar en esta época. Si nosotros somos muy juiciosos con el horario y tenemos un horario regular en el que hay una rutina, es decir, hay unas actividades destinadas para las primeras horas de la mañana, hay unas actividades destinadas a media mañana, a la hora del almuerzo, hay unas actividades al final del día y ya en la noche tenemos otra rutina. Pero en la medida en que yo soy juicioso cumpliendo con esos horarios durante el día, yo voy a poder más fácilmente reforzar la dinámica familiar. Es decir, voy a encuadrar toda mi dinámica familiar a partir de un horario que se mantiene y que se mantiene regulado y donde toda la familia de alguna manera se organiza en torno a ese horario y los niños comienzan a entender que hay horarios, que hay que cumplirlos, que hay que respetarlos y comienzan de alguna manera a alinearse a lo que ya más adelante pues va a ser también sus experiencias en la sociedad, ¿no? Cumplir horarios en el colegio, cumplir horarios en la universidad, cumplir horarios en el trabajo. Entonces, el primer lugar donde tenemos que aprender a cumplir horarios es en casa. Así que es muy importante que seamos muy juiciosos con esto en casa, para nosotros, con el ejemplo, y para los chiquitos, cuando les digamos como a tal hora tienes que levantarte, o a tal hora haces tareas, hasta tal hora ves televisión. Entonces, comenzamos a tener claridad en ese cumplimiento de esos momentos del día. Bien. En cuanto al trabajo en casa, nos ayuda muchísimo tener un horario regular porque nos ayuda a equilibrar el trabajo junto con nuestras actividades en casa. Entonces, ya estamos organizados y ya sabemos qué tiempo tenemos disponible y cómo nos podemos organizar para cumplir con todas las actividades que tenemos. Aquellos que tienen mascotas saben que pues las mascotas también demandan una serie de actividades durante el día, demandan un horario. Entonces, encuadrar a nuestras mascotas también, que son parte de nuestra familia, pues hace parte de lo que son esas pautas de la familia en especial en esta época. La recomendación acá es que tengan horarios regulares, ¿listo? Tengan pausas. Las pausas son necesarias en la medida en que enseñamos también a nuestros hijos a que tengan hábitos de vida saludable. Las pausas nos ayudan también a liberar un poco la tensión emocional, el estrés de la actividad que estamos realizando, nos ayudan a disminuir la fatiga que la actividad nos está generando, pero sobre todo nos ayudan a recuperar esa capacidad de trabajo para continuar con la siguiente tarea. Entonces, enseñarle a los chicos, enseñarle a nuestra pareja y nosotros mismos de alguna manera motivarnos a tener estas pausas durante la jornada laboral nos va a ayudar a que todos en la familia pues tengan hábitos de vida más saludables. Ahora, estas pausas hay que gestionarlas muy bien. Tienen que ser pausas cortas de 5 o 10 minutos cada 2 horas más o menos,
pero tengan en cuenta cuando las hagan que la idea no es involucrarse en otra actividad. Es decir, cuando hacemos una pausa de la actividad que estamos haciendo, si es actividad mental, no vamos a involucrarnos en otra actividad mental. Vamos a hacer otra actividad diferente. Una pausa pequeña puede ser, les puede servir también para temas familiares. Entonces, por ejemplo, mientras hago esta pausa, voy a la cocina y hago cierta actividad de la cocina que tenía pendiente. O voy afuera al jardín y hago cierta actividad que tenía pendiente con el jardín. En fin, hagan actividades distintas a las que estaban haciendo. Si ustedes estaban involucrados en actividades, por ejemplo, de alta demanda de detalle, ¿sí? Donde el desgaste visual es mayor, hagan pausas visuales durante esas pausas. Bien, entonces pueden mirar al horizonte durante unos minuticos, donde la vista pues definitivamente no se centra en ningún tipo de detalle. Y ese tipo de cosas nos van a ayudar a enseñar también con el ejemplo a nuestros hijos a tener tiempo para ellos y tiempo para todo. Es decir, empezamos a ordenar el tiempo para que ellos sepan administrarlo muy bien, ¿bien? Que las pausas son un recurso que también tenemos y que también hay que cuidarlo, que no hay que malgastar los momentos en los que tenemos descansos para que ellos aprendan que realmente un descanso es descansar. Y comenzamos entonces a integrar nuestras pausas a las pausas de la familia. Busquemos cómo podemos como familia desarrollar esos horarios y esas jornadas de tal manera que podamos tener pausas en el día, no todas necesariamente, pero sí alguna que otra pausa que podamos invertirlas, por ejemplo, en una conversación con un café con nuestra pareja, a media mañana. Eso lo que nos va a ayudar también es a socializar. Recuerden que mientras estamos en esta temporada, el distanciamiento sí tiene que ser pues físico, pero pues no, la idea no es aislarnos socialmente. Y aunque estamos hablando durante todo el día a través de estos equipos y que podemos comunicarnos y seguramente tenemos muchas reuniones virtuales, pero la interacción social más allá del espacio laboral también es necesaria. Entonces, con quienes estemos en casa, hacer una pausa, tomarnos un café, unos 5 minutos, o con nuestros hijos, tomar unas onces, comernos una manzana, reírnos un ratico. Ese tipo de espacios alimentan no solamente la relación, porque vinculan y apegan, sino que además también nos alimentan energéticamente para continuar con el día. Entonces las pausas pues son un recurso que tenemos que saber administrar y que nos pueden dar pues muchísimo provecho durante este tiempo de trabajo en casa. Cuando terminen la jornada, inicien su actividad extralaboral. Cuando hablamos del horario, hablamos que el horario tiene que tener un orden y donde establecemos cuál es el fin de nuestra jornada laboral. Nuestra jornada laboral tiene que tener un final. No podemos ser absolutamente dedicados al trabajo o a otras actividades académicas y demás, a responsabilidades, sin poner un límite a cada una, porque entonces nos vamos a fatigar y vamos a llegar a un momento donde esa fatiga nos va a traer consecuencias en la salud. Bien, entonces tiene que tener un horario. Y cuando terminen esa actividad laboral, deben procurar iniciar actividades extralaborales. Entonces, busquen tiempo para ustedes mismos, no únicamente busquen tiempo para compartir también con sus familiares o para ayudar a sus hijos en determinada tarea. Esos son temas importantísimos, pero no nos podemos descuidar de nosotros mismos, ¿ok? Entonces, dentro del tiempo que distribuimos durante el día, dentro de nuestro horario, hay que dejar un espacio de tiempo, si sea 1 hora al día, donde ustedes se dediquen a algo que a ustedes les guste. Bien, algo que sea para ustedes. Y también, pues ya destinar el tiempo para la familia en actividades llamativas. Cuando tenemos adolescentes o tenemos niños un poco más grandes, o entre los 13 y los 15 años, las actividades en familia tienen que ser actividades interesantes, nuevas, novedosas, donde la familia se involucre en nuevas experiencias para que también, y que de hecho ellos participen en qué tipo de experiencias quieren lograr, para que también haya interés de la participación de todos. Es decir, no volvamos el tiempo en familia una obligación, ni lo volvamos un tema monótono,
que siempre hacemos lo mismo. Por ejemplo, el tiempo en familia siempre es a la hora de la comida. Eso está bien, es una buena pauta, pero también procuremos que hayan otros espacios donde la familia pueda ser creativa y donde la familia pueda tener experiencias distintas, porque en la medida en que tenemos nuevas experiencias, pues también enriquecemos nuestro pensamiento, el aprendizaje, nuestras emociones. Entonces, pues de alguna manera es saludable que la familia procure entrar en esas nuevas experiencias. Involucrarse en actividades que sean placenteras es importante. Lo que les genere placer. Si a ustedes les genera placer jugar con sus hijos, jueguen con sus hijos. Si a ustedes les genera placer leerse un libro, pues a determinada hora del día léanse 1 o 2 capítulos. Si ambas cosas les generan placer, pues tengan un horario para que puedan tener ambas cosas. Lo importante es que recuerden que uno viene a esta vida a ser felices. Entonces, sí, los compromisos los tenemos y los tenemos que cumplir. Pero también recuerden que es muy importante que durante nuestro día tengamos espacios más allá de los compromisos que tenemos, espacios para disfrutarnos y para disfrutar a nuestras familias. ¿Listo? Entonces, durante el tiempo en casa, pues qué mejor que teniéndolos ahí y estando cerquita más tiempo con ellos, pues podamos aprovecharlos y podamos volverlos parte de nuestro equipo, de nuestro día a día. Garanticen el descanso de ustedes y el de sus familias. Recuerden que los hijos es muy importante que mantengan un horario. Recuerden que dependiendo de la edad, los horarios de descanso son distintos. Recuerden que posiblemente los que están en edades entre los 12, los 13 años y los 18 años, tal vez hasta los 25 más o menos, el ciclo de sueño tiende a ser, a generarse, digamos, a que las personas tiendan a querer dormirse o a tener sueño más tarde y despertarse más tarde. Entonces, si ustedes ven que sus hijos están dormidos a las 10, 11 de la mañana, entiendan que hay un ritmo biológico que está marcando también esa pauta. De hecho, hace unos años salió un estudio en Londres, en colegios de Londres, donde planteaban iniciar la jornada académica a las 9 de la mañana, precisamente para permitir a los chicos que tuvieran el descanso que necesitaban, porque despertarlos a las 5 o 6 de la mañana para empezar actividades a las 7, pues no es tan natural a su ritmo biológico. Entonces, de alguna manera, si no se podía hacer esto, lo que se recomendaba era que las actividades a primera hora de la mañana no involucraran actividades de alta carga mental, como matemáticas o física, sino que tuvieran actividades un poco más artísticas o de otro tipo de experiencia que no fuera necesariamente de carga mental, para que ellos pues pudieran de alguna manera aprovechar esas horas que tenían que estar ya despiertos, pero sin someter a su cerebro a un sobreesfuerzo para el que no estaba preparado en ese momento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues hay que conocer a nuestros hijos, también hay que saber cómo son, cómo es su ritmo biológico, hay que reconocer, así como a nosotros a determinada edad ya nos da sueño a las 8 de la noche, y antes no, y lo reconocemos y decimos, estoy súper viejo, ya mira todo lo que tengo que hacer para mantenerme despierto a las 10 de la noche, ya no puedo ni salir a una comida porque me estoy durmiendo a las 11, estoy trasnochado a las 10. Si nosotros reconocemos eso, incluso nos reímos de eso de nosotros mismos, pues entendamos que a medida que nuestro ciclo vital cambia, nuestros ritmos biológicos también. De manera que hay que entender los ritmos biológicos de nuestros hijos, los ritmos biológicos de nuestros bebés. Ustedes lo saben, lo viven, saben que se despiertan a determinada hora, saben que hay que de alguna manera acomodar nuestro horario también al de ellos, porque pues el de ellos no lo podemos modificar. Entonces, es muy importante que para garantizar un descanso de calidad entendamos muy bien en qué etapa del ciclo está nuestro hijo y cuáles son las necesidades biológicas que tienen en esas edades. ¿Bien? Duerman lo suficiente, ejercítense y aliméntense bien. El ejercicio puede ser una excelente actividad en familia, ¿sí? Pueden hacer actividades que involucren a toda la familia y que sean actividades que les guste a todos. Puede ser yoga, puede ser artes marciales, puede ser meditación,
puede ser cualquier tipo de actividad que dediquen en familia, pues va a ser ganancia, pero además si son actividades que implican actividad física, pues para mantenerse sobre todo activos en esta época, pues va a ser maravilloso. Tengan en cuenta que para poder hacer todo eso hay que cumplir con unos tiempos en casa. Entonces, hay que planear. Para poder planear hay que tener unos pasos claros que nos ayuden a generar esa planeación. Lo primero es entender cuál es mi contexto actual. ¿Quién es mi familia? ¿Qué necesidades tienen? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como familia? No lo hagan solos, háganlo en familia. Entonces, para empezar a incluir estas pautas de comportamiento, hay que empezar a dialogar, hay que tener un consenso, hay que revisar las necesidades de todos en casa. ¿Bien? Y hay que partir del respeto en que vamos a respetar esas necesidades. Entonces, analicemos nuestra situación actual y el contexto familiar en el que estamos. Identifiquemos las expectativas que tenemos, tanto las laborales como las personales. Entonces, ¿qué tengo que lograr? ¿Qué espero lograr? ¿Cómo espero lograrlo? Y igualmente con nuestros hijos y con nuestra pareja sobre todo. Fíjense que la pareja también tiene unas expectativas y acá hay que empezar a planear juntos para que esas expectativas se puedan alinear. Si cada uno trabaja por aparte y cada uno espera que el otro entienda que estamos ocupados o que no podemos o que no tenemos el tiempo, pues va a ser muy difícil que haya un punto medio en el que los dos se encuentren y que los dos entiendan las necesidades del otro. Simplemente cada uno va a jalar para su lado y va a ser muy difícil que haya una comprensión y empatía por la situación de la otra persona. Diferente a si alineamos nuestras expectativas, escuchamos a la otra persona, entendemos qué expectativas tiene y de alguna manera manifestamos las de nosotros y aterrizamos ambas expectativas. Y ahí es donde empezamos nosotros a tener ganancias en relación a lo que el otro espera de mí y lo que yo espero del otro. Y generamos menos frustraciones y menos conflictos familiares. Establecimiento de objetivos del día. De acuerdo a esas expectativas, vamos a establecer unos objetivos. Entonces, mi expectativa es que hoy viernes con mi pareja tengamos un espacio para los dos donde podamos conversar, como hace rato no conversamos, y donde no tengamos que hablar ni de trabajo, ni de las obligaciones de casa, ni de nada. Entonces, ok, esa es una expectativa que tenemos. Si es compartida, pues ese va a ser uno de nuestros objetivos del día. Entonces, ya saben cómo plantear objetivos. Entonces, le ponemos una meta, le ponemos una hora, le ponemos un cómo, cuál va a ser nuestro criterio de calidad. Todo esto lo vamos a traer de cómo planteamos objetivos en el trabajo, lo vamos a traer a nuestra familia también. Entonces, hoy nuestro objetivo va a ser pasar tiempo juntos en la noche con tal actividad. Entonces, a nosotros nos encanta jugar parqués y nunca, hace rato no jugamos. Entonces, vamos a generar ese espacio de jugar parqués con la familia, con la pareja. ¿Listo? Evaluemos cuáles pueden ser nuestros riesgos de nuestro plan. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nuestro plan está citado a las 6 de la tarde y no lo logro? ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿cuáles son los riesgos? No, pues el jefe o algo que suceda. Entonces, ¿cómo podemos mitigar esos riesgos para garantizar que en ese horario yo pueda tener ese espacio? De pronto, hablando previamente y diciendo, miren, si algo sucede de tal hora a tal hora, no voy a estar disponible, pero si es muy urgente, me llaman y cualquier cosa estoy pendiente. Pero pues avisamos a nuestro equipo para que nuestro equipo de pronto pueda tener, si ya pues nuestra dinámica de oficina y laboral pues es así, ¿no? El ideal es que tengamos un horario de 8 horas, donde podamos cumplir nuestra jornada hasta las 5 o 6 de la tarde, pero pues entendemos que hay situaciones que se pueden generar de mayor tiempo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La revisión de la proporción entre actividades. ¿Cuántas actividades laborales, cuántas obligaciones tengo en mi plan y cuántas tengo personales o de esparcimiento? Hay que buscar un equilibrio. Y seleccionen esa forma más efectiva para cumplir los objetivos. Recuerden priorizar las actividades. Recuerden que hay que hacer lo que es importante y urgente. Hay que planificar lo que es importante, pero no es tan urgente. Lo puedo planear a largo plazo o a mediano plazo. Hay que delegar aquello que no es tan importante, pero sí hay que hacerlo ya. Y hay que eliminar, es decir, no vamos a hacer, hoy por lo menos, lo que no es importante ni urgente. Involucren a la familia en el cambio, hablen de lo que ha cambiado, traigan este tema a la mesa, conversen, tengan espacios de esparcimiento donde puedan hablar
qué cosas buenas han surgido, cómo les ha cambiado esto la vida, pero también qué cosas buenas van a llegar después de este cambio, ¿sí? ¿Qué vamos a mantener? ¿Qué nos ha servido como familia? Y ese cambio, en esa medida que se involucre la familia del cambio, ahí podemos empezar a generar nuevas pautas. Miren, cambió esto y no nos gusta tanto esto. Resulta que desde que estamos todos trabajando en casa, pasamos menos tiempo juntos. O nos hablamos menos, porque cada uno está en sus actividades hasta tarde y ya nos levantamos, desayunamos y comemos y ya está. Ok, entonces tengamos una nueva pauta que modifique esa, que sea más saludable y que nos ayude a relacionarnos mejor. Entonces traemos todo esto que estamos conversando y lo ponemos sobre la mesa y lo discutimos con ellos. De esa manera creamos nuevos comportamientos, nuevos hábitos y la familia participa en ese cambio. Nos quedamos con lo que nos gustó, con lo que nos ha servido y traemos cosas de pronto nuevas que podamos necesitar para modificar las que no nos funcionan tanto. Mantengan hábitos de vida saludable, practiquen higiene personal, eso no lo olviden. Báñense todos los días, vístanse todos los días, hagan como si fueran a salir todos los días. Con ropa cómoda, claro, porque estamos en la casa, estamos más tiempo sentados, con pantuflas si prefieren en vez de zapatos, pero tengan sus prácticas de higiene personal diarias, ¿listo? Tengan un lugar destinado para trabajar que garantice las condiciones que ustedes necesitan para que su salud osteomuscular no se vea afectada. Cumplan las horas fijas de comida, tengan esos horarios de los que hemos hablado, mantengan la alimentación en horarios regulares, porque recuerden que nuestro cuerpo trabaja por ritmos biológicos y uno de esos ritmos biológicos es la alimentación. Entonces, cuando nos da hambre, pues nos da hambre porque ha pasado cierto tiempo en el que el cuerpo no ha recibido nutrientes. Entonces, no esperen a que estén en inanición para tener un espacio para comer. Cumplan horarios fijos, mantengan ese horario regulado. Su cuerpo ya sabe cuándo lo necesita y sabe qué nutrientes va a gastar de acuerdo a lo que recibe. Entonces, tengamos esas horas fijas y démosle a nuestro cuerpo el ritmo que necesita. La alimentación, recuerden que debe ser sana. Cuando digo alimentación sana, me refiero a que cada uno debe consumir lo que debe consumir. Es decir, no se vayan por esas reglas generales que marcan, digamos, como hoy en día, sobre todo en redes sociales, se mueve tanto esto que adoptamos dietas y adoptamos cosas de muchas partes sin saber si sí es lo que nosotros necesitamos. Cada uno tiene unas necesidades distintas de alimentación. Hay unas cosas básicas, sí, y debemos cumplirlas, sí, como por ejemplo, controlar un poco el tema del azúcar, pero lo que sí es cierto es que depende muchísimo de la persona. Entonces, tengan en sus chequeos médicos un espacio o un especialista donde puedan consultar cuál es la mejor nutrición para ustedes y cumplan con esa nutrición. Lo mismo para sus hijos. Y ejercítense a diario y ojalá en familia para que sea una actividad entre todos. Ahora, para continuar con el tema de las pautas con los hijos. Ojo con la comunicación no asertiva. Cuando nosotros no nos comunicamos asertivamente, cuando nos gritamos, cuando hay este tipo de pautas que son muy disfuncionales, de hecho son disfuncionales por estas razones. Primero, cuando el niño, miren, y voy a hacer algo acá con los hijos y con las mascotas. Sucede lo mismo con los perros, sucede lo mismo con nuestros gatos. Es decir, cuando nosotros nos gritamos entre nosotros, estamos activando zonas en nuestro cerebro que se relacionan con el miedo y con el estrés. Entonces, lo que estamos haciendo es generar un bloqueo en el comportamiento. La persona o incluso nuestra mascota queda estresada y queda como bloqueada y no tiene la posibilidad de regular su comportamiento en ese momento. De hecho, se presentan picos de adrenalina porque la persona ante esa situación lo que piensa o lo que siente es que debe huir instintivamente. Entonces, generamos un bloqueo en el pensamiento y en la regulación del comportamiento y generamos un mayor distrés para que la persona pueda actuar tomando decisiones asertivas en ese momento, ¿sí? Entonces, la recomendación es que tengamos que corregir, tengamos que dar una indicación, tengamos que hacer una realimentación por algo que sucedió a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestras mascotas, a nuestros padres. No lo hagamos por nada del mundo
gritándonos entre nosotros, porque definitivamente lo que nos estamos es haciendo daño. ¿Listo? Y con las mascotas sucede lo mismo. Recuerden que ellos no entienden nuestro lenguaje. Entienden, ellos que interpretan nuestro tono de voz, nuestro lenguaje corporal. Entonces, si nosotros elevamos la voz y les gritamos, pues por más que les estemos dando una información que creemos que entienden, ¿cierto? Porque ya también relacionan ciertas palabras, pero realmente no. Ellos están concentrándose en el lenguaje no verbal y sobre todo en el tono. Y es un tono que genera miedo, es un tono que genera ansiedad. Entonces, sobre todo también en los más chiquiticos, en los niños de entre los 6 meses y los 3 años. Entonces, tratemos de no generar entornos familiares donde la pauta de crianza esté basada en una comunicación no asertiva. Bien, modulemos nuestro comportamiento, modulemos nuestras palabras, tengamos lenguaje positivo, lenguaje no verbal, positivo, abierto, de confianza, de seguridad, donde todo lo que sucede se pueda corregir y donde el mensaje que estemos mandando es precisamente ese, que a pesar de que haya pasado lo peor, pues estamos juntos como familia y lo vamos a solucionar. Y pues sí, hay que reflexionar frente a lo que pasó, no nos puede volver a pasar, pero pues no pasa nada, ya podemos recuperarnos de eso como familia. Y ese es el mensaje que siempre tiene que quedar. Eso ayuda a que los niños comprendan, dejen de tenerle miedo a hacerse responsable por las cosas que hacen, sino que empiecen también a entender cómo la responsabilidad es parte de la vida, no solamente del adulto, sino de cualquier niño en cualquier edad. Es decir, todos somos responsables de nuestras acciones de acuerdo a lo que cada parte del ciclo vital nos trae. Entonces, acá, bueno, eso es lo primero. Lo segundo es, trabajemos con ellos gestión emocional, ¿bien? Para poder trabajar gestión emocional, pues hay que hacer ciertas cositas desde chiquitos. Entonces, igual nunca es tarde, siempre podemos comenzar, pero pues si tienen hijos pequeñitos, aprovechen porque es muy importante desde muy chiquitos comenzar a trabajar gestión emocional. Lo primero es, enseñemos las emociones, enseñémosles a reconocer emociones, dibujemos emociones, reconozcamos emociones en los dibujitos animados, en las personas a nuestro alrededor. Eso va a hacer que los niños comiencen a entender cuáles son esas emociones básicas, las puedan ver en la vida real y luego puedan ponerlas en ejemplos y puedan relacionarlas con ellos mismos. Enseñémosles a identificar las emociones propias también, a que su lenguaje incluya las emociones. Entonces, que ellos se acostumbren a decir, me siento enfadado por, o me siento feliz por, o me siento triste por, ¿sí? Comencemos a que verbalicen y que se expresen no solamente con el lenguaje no verbal, cuando los veamos que están un poco irritables, que de alguna manera pues lloran o pueden gritar un poco o pueden moverse bastante en el lugar en el que están. Entonces, tratemos que ese comportamiento lo llevemos a palabras y que ellos puedan expresar qué es lo que están sintiendo. Y ahí ya empieza un procesamiento emocional importante. Ayuden a contener el estrés. Entonces, ayúdenles a aprender a respirar. Los niños también sienten estrés. El estrés no es solamente de los adultos. No les digan a sus hijos, tú estás muy chiquito para estresarte, porque eso no es verdad. Realmente hay es que enseñarles que a pesar de sentir estrés, hay maneras que lo podemos controlar. Entonces, cuando ellos se sientan así, que ustedes los vean que están en alta tensión, o incluso cuando lo expresen, siéntense con ellos, enséñenles ejercicios de respiración, enséñenle a pensar en otras cosas, a pensar en positivo, a visualizar imágenes que sean agradables para ellos, cosas que les gusten, lugares donde les haya gustado estar, y que ellos empiecen con eso a calmarse un poco y a regular su conducta, ¿ok? Darles estas técnicas desde chiquitos hace que ellos se acostumbren a usarlas también cuando llegan a la adultez, cosa que, de hecho, creo que a ninguno de nosotros nos tocó este tipo de formación en inteligencia emocional cuando éramos pequeños y bueno, pues lo hemos tenido que aprender ya en la adultez y a algunos nos ha costado mucho. Entonces, realmente si tuviésemos esto desde nosotros como en nuestra programación, pues seguramente nuestra vida adulta ya no hubiésemos tenido que emplear tanto tiempo tratando de aprender a regular nuestras emociones. Así que ayudemos a nuestros hijos a que desde chiquitos pues lo puedan hacer.
Enseñen a canalizar las emociones con ejercicios. Entonces, ejercicios, por ejemplo, actividad física, ejercicios artísticos, actividades de meditación para los niños. Hay unos ejercicios muy chéveres, los pueden buscar en YouTube si quieren, de meditación guiada para niños. Y esto les ayuda mucho también a ellos a regular su comportamiento. Bien, enséñenles a desarrollar empatía, pónganle casos, hablen con ellos, utilicen, puede ser con fábulas, cuentos, dibujitos animados, donde enseñen empatía y les enseñen a tener esa consideración y esa compasión por el otro. Las mascotas son ideales para esto. Si ustedes van a darle una mascota a un niño, primero, hay veces que se tiene ese mensaje como que los niños chiquitos no deberían tener mascotas y no deberían darle un gatico o un perrito a un niño de 2 años. Miren, si eso fuera así, las parejas que ya tenían animales antes de que nacieran sus hijos tendrían que darlos en adopción. Y realmente no. Uno puede enseñar a los bebés y a los chicos a convivir con las mascotas y a enseñarles que son seres vivos y que tenemos que tener consideración también por sus necesidades. De hecho, es una muy buena fuente para transmitir empatía, para desarrollar empatía y para generar ese cuidado por el otro. Eso va a hacer que este pequeño ser humano tenga incluso mejor relacionamiento con otros pequeños seres humanos cuando lleguen al colegio o cuando lleguen al jardín. Así que una recomendación, pues ahí les dejo, es esa. Y finalmente, bueno, ya para terminar, enséñenles a nombrar las emociones. Cuando ya los chicos estén un poquito más grandes, por ejemplo, entre más o menos hasta antes de los 10 años, podemos enfocarnos muy bien en las emociones básicas. Entonces, por ejemplo, miren, tenemos esta película maravillosa que les pongo acá, como es Intensamente, que nos enseña perfecto el tema de la regulación emocional y de los cambios que podemos llegar a tener en nuestra vida en cuanto a las emociones. Y cómo luego se vuelve una emoción predominante antes que las otras, ¿no? Es decir, y ninguna emoción es mala. Si ustedes se dan cuenta, la emoción que predomina en el papá es la ira y la emoción que predomina en la mamá es la tristeza. Entonces, al final uno se da cuenta cómo no es que las emociones hayan buenas o malas o positivas y negativas, sino que hay emociones, punto, y cada una tiene una función y cada una va también alineada a nuestra personalidad. Entonces, eso enseñárselos es bueno para que ellos también comprendan que las emociones están ahí por algo y son buenas y las tenemos que tener. Entonces, enseñarles a nombrar las emociones, pues también ayuda a que ellos las reconozcan. Y después de los 10 años, van a tener una tarea importante y es enseñarles ya emociones más complejas. Emociones, por ejemplo, compuestas, donde participan varias emociones básicas, como por ejemplo la frustración o la ansiedad, donde ya empezamos a ver la preocupación, que es un poco el miedo, puede ser, o la melancolía, donde también hay miedo con tristeza. Es decir, empecemos como a hablar ya de lo que son esas emociones secundarias, que ya son más complejas en relación a las básicas, ¿bien? Eso lo podemos hacer ya cuando están más grandecitos, pero hay que hacerlo. Otra cosa importante es empoderarlos, sobre todo en estos tiempos de trabajo en casa. Los niños deben empoderarse de lo que a su edad pueden hacer. Hay una herramienta que les recomiendo que es el método Montessori, y el método Montessori lo pueden buscar en internet, les da qué puede hacer un niño en determinado ciclo de vida, ¿sí? En su edad, de acuerdo a su edad. Y eso les va a dar a ustedes como tips que pueden tener para que ellos hagan ciertas cosas de acuerdo a lo que es aceptable para su edad, ¿bien? Pero sí es importante que los empoderen y que les den responsabilidades. Primero, entonces, acompáñenlo al cumplimiento de ella durante unos días, de todo lo que tiene que ver con la tarea y con el trabajo en casa, ¿bien? Enséñenles con el ejemplo. Entonces, si ustedes quieren que sus hijos se empoderen, empodérense ustedes también, ¿sí? Entonces, hagan en relación pues a las actividades que tienen que hacer, traten de que ellos no los vean como que ustedes están evadiendo ciertas responsabilidades o no lo quieren hacer o no les gusta, o por ejemplo, si ustedes están con su hijo y su pareja les pide algo, pues traten de no generar como el ejemplo de qué pereza, no quiero, ahorita lo hago más tarde, porque pues estamos enseñando todo el tiempo estamos comunicando, tanto así que incluso
quieren enseñar con el ejemplo sobre pautas de uso adecuado de las tecnologías, pues sean los primeros en no estar usando el celular enfrente de ellos todo el día, ¿sí? Tengan espacios, tengan momentos, claro, hay momentos para todos, pero que no les pidan a sus hijos que no permanezcan en redes, que no permanezcan en su celular, que no permanezcan en su televisor cuando ustedes lo hacen. Y no vale la excusa de que es que yo estoy trabajando y esto es por trabajo, ¿ok? Porque pues igual les estamos enviando un mensaje también que para trabajar hay que estar todo el tiempo conectado y pues no está bien. Entonces tratemos de generar también ese equilibrio con el ejemplo. Permiten que se equivoque. Es importante que los niños aprendan a equivocarse, aprendan a recuperarse de los errores, aprendan que la vida se trata de eso y que cuando se equivocan tienen que asumir la responsabilidad, pero lo más importante es que tienen que levantarse después de eso. Felicítenlo cuando logren algo. Entonces, siempre que hay un logro, hay que felicitarlos. Siempre que hay algo bueno, hay que felicitarlo, porque es importante que ellos entiendan el reconocimiento como una parte fundamental. Ahora, no caigamos tampoco en esa costumbre de felicitarlo tanto que ya se vuelve como que lo que debemos hacer no lo hacemos si no recibimos una felicitación o nos frustramos si no nos felicitan, ¿sí? Enseñemos a que ellos también se elogien a ellos mismos y que también tengan esa automotivación, ¿bien? Háblenle de acuerdo al lenguaje que él comprende por su estilo perceptivo. Entonces, conozcan a su hijo, sepan quién es, traten de hablar como él entiende, ¿sí? Traten de entender de qué maneras aproximarse a él. Bien, creen en que sí puedan hacerlo, es decir, transmitan confianza en ellos. Enseñen una rutina como lo hemos venido hablando. Generen tiempo de calidad para jugar con el niño para que crezca también. Tranquilicen mentalmente al niño y a ustedes. Si ustedes no están tranquilos mentalmente, no van a poder transmitir esa tranquilidad y esa confianza. Dominen los pensamientos. No dejen que los pensamientos los dominen a ustedes. ¿Bien? Tengan en cuenta que tal como es, su hijo ya es perfecto. No tienen por qué cambiarlos, no tienen por qué buscar de cierta manera que los hijos tiendan a aspirar a esos ideales que tenemos nosotros en la mente y que ellos aparentemente no lo hacen o no lo son, porque ya lo son, así como son, están bien, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta eso. Y tengan la creencia que no hay errores, sino solo aprendizajes. Enseñen esa creencia. Ahora, para que ellos se puedan empoderar, tengan en cuenta que hay que usar un lenguaje positivo con ellos y un lenguaje que empodere. Bien, entonces, creen en ellos palabras y frases como, por ejemplo, cree y será posible, o tú tienes grandes capacidades, eres inteligente, eres valioso. Esto es fácil para ti, no te preocupes, es fácil para ti. Tienes varias inteligencias, por si no te has dado cuenta, hay cosas que puedes hacer mejor que otras y eso no está mal, ¿sí? Y todos hacemos unas cosas mejores que otras y todo lo podemos aprender. Confía en ti y vas a ver que lo vas a lograr. Ese tipo de frases empoderadoras ayudan a que ellos se valoren y se generen esa confianza y comiencen a generar su autoconcepto de una manera donde tengan la seguridad para hacer las cosas y las puedan materializar y las puedan llevar a la acción. ¿Bien? Estimulen la autoestima, empoderando, elogiando, reconociendo acciones y sobre todo incrementando la participación de ellos en la familia, en las decisiones. Miren, en decisiones tan simples como vamos a comprar una nueva sala de estar y queremos que tú nos ayudes a elegir cuál sería esa sala que te gustaría a ti y la elegimos entre todos. Es decir, cuando ustedes involucran a sus hijos como parte de la familia, en ese momento es que podemos tener ese empoderamiento de los hijos realmente y esa seguridad en ellos, porque los hacen parte de. Tengan una disciplina positiva, donde los límites, recuerden que los límites son barreras protectoras, son filtros, de alguna manera ponemos esos límites para el cuidado de la familia, no son amenazas, ¿ok? Entonces los límites tienen que ser pautas que estamos poniendo para que las personas entiendan cómo comportarse en determinados momentos y no verse afectados por un límite. Puede ser que cuando mi hijo tenga la puerta del cuarto cerrada, pues yo debo tocar antes de abrir la puerta. Eso es un límite de familia.
Un límite es cuando mi hijo tenga su celular con él, yo no voy, o me preste su celular para determinada situación, yo no voy a ir más allá de lo que tengo que hacer en su celular, ¿sí? No registrar su habitación sin permiso de él es también un límite saludable para construir la intimidad y la identidad de este ser humano que está en crecimiento. Lo mismo hacia nosotros, nuestras cosas son nuestras cosas. Entonces, de esa manera creamos límites, incluso con la pareja también tenemos límites. Bien, entonces, ese tipo de cosas nos ayudan a que de alguna manera tengamos claro hasta dónde llega nuestro rol como padre o como esposo o como esposa y en qué momento podemos llegar a ser intrusivos o a tener esos límites que conocemos en psicología como límites porosos, y esos límites porosos, como la palabra lo dice, son poros donde de alguna manera no hay un filtro como tal, sino que todo pasa, y pues eso es disfuncional para la familia, o sea, donde ya prácticamente todo, incluso pues no hay límites ni siquiera en la intimidad, y entonces las personas pues salen del baño al cuarto sin toalla y no pasa nada. Entonces, ese tipo de límites, pues hay que tener en cuenta que estamos construyendo intimidad también en casa y estamos construyendo identidad. Entonces, los límites nos ayudan a que eso sea de una manera, las relaciones se den de manera saludable. ¿Cómo? Entonces, define la conducta que esperas y por qué es importante eso para ti. En conjunto con los hijos. Entonces, los hijos tienen que participar en el establecimiento de límites. Hay que escucharlos. ¿Qué les gustaría a ellos? ¿Qué no les gusta tanto? Que ustedes sobrepasen qué tipo de límites y para establecerlos mejor. Definan las consecuencias que van a tener en caso de que uno de estos límites se rompa, ¿sí? Y consecuencias para todos, ¿bien? Sean coherentes en el momento en el que ustedes dicen, espero de ti este comportamiento, y si no va a pasar tal cosa, cuando suceda, realmente cúmplanlo para que sean coherentes y realmente se cree esa pauta, ¿bien? Hagan un ejercicio de respeto mutuo. Cuando establezcan estos límites, piensen en el respeto por ambos. Sean amables, pero no permisivos. La permisividad no les va a ayudar mucho. La amabilidad sí. Entonces, ser amable es entender, ser amable es brindar el apoyo, ser amable es tener ese reconocimiento por el otro, pero no es ser permisivo. Ser permisivo es cuando ignoramos esos límites y cuando las consecuencias que hemos puesto, pues definitivamente no las cumplimos. Eso es permisividad y eso no nos va a ayudar porque eso no nos va a crear pautas. ¿Ok? Promuevan la reflexión en la conducta cuando suceda determinada situación que necesiten realimentar, pero realimenten a raíz de la conducta reflexiva. ¿Listo? Y finalmente, ya para terminar, les dejo estos tips. Escuchen activamente a su familia, dedíquense tiempo para ustedes, confíen en ustedes, promuevan espacios en la organización para la familia, para hablar de la familia, y conozcan a las familias de sus colaboradores. Y con estos tips, queridos compañeros, entonces damos por terminado el webinar de hoy. Les agradezco muchísimo su participación y espero que esta charla haya sido muy útil para ustedes. Feliz día, feliz fin de semana para todos. Aprovechen este fin de semana para pasar tiempo en familia. Analícense, conózcanse de este tiempo para hablar con ustedes y para disfrutarse ustedes, disfrutar cada momento del ciclo vital de su familia que va pasando. Feliz fin de semana y mis mejores saludos y deseos para todos. Gracias.